Bueno, Laura Batkis era el epicentro de un grupo social que era un poco el grupo en torno de los artistas del Centro Rojas, porque en realidad esto motiva la cañechat que te quería hacer, porque finalmente ocurre algo que aquellos informados en el arte argentino estábamos esperando, y es una retrospectiva de Pablo Suárez, que creo que, bueno, esto es clave en tu vida, y quiero que me cuentes un poco cómo tu relación con Pablo Suárez, y mientras pasa un transatlántico por atrás, tu relación, tu Mira, relación. es cosa de la que podemos hablar, ¿no? Pero, por un lado, los años 90 no es que yo era el epicentro, sino que son los momentos en los que uno está muy activo. La verdad, a ver, tenés 28 años, 29, 30. Entre los 30, entre los 28 y los 40 es el momento que armás una carrera. ¿Entendés lo que digo? Sí. Y bueno, pasó los 90, pero podría haber pasado cualquier otra cosa. Justo estaba el Roja, no es que era la del Roja. Era el momento en donde yo fue el momento donde trabajé. No es que no trabajé mucho, tenía además mucha exposición, que ahora no tengo más. Bueno, vos hablas de una carrera. ¿Cuál es tu carrera? ¿Cómo la Yo definirías? soy licenciada en Historia del Arte. No me recibí de curadora, soy licenciada en Historia del Arte por la UBA. De la UBA. Y sos un poco del grupo de uno de los discípulos de Jorge López Anaya. Correcto, yo trabajé y con todo, sí, totalmente, sí, total. La verdad es que yo cuando trabajé, el tema fue así, yo vivía acá y yo estudiaba Historia del Arte. En ese momento, cuando era muy joven, me acuerdo que me gustaba, a ver, una ridiculez inenarrable del tipo, quería hacer iluminación de manuscritos medievales, literal, esto es real. O me gustaba Renacimiento, Caravaggio. Sí. Entonces aparece la vida real, una vez cuando un estudio. Estudiaba y me gustaba eso. Y después me di cuenta que la verdad era medio estar en la Argentina, que yo veía que el sistema de becas para estudiar el Renacimiento. Hice una tesis de licenciatura, que tuve que hacer, que hice con Burucúa sobre el Renacimiento portugués. Claro, Burucúa es el Renacimiento argentino. Temas prácticos, reales de la vida real. Que acá estaba todo por hacer, que no había nadie en arte argentino. En ese momento la carrera era la carrera de Historia del Arte, sí, que la hice yo soy más chica que Pacheco, Giunta, soy un poco más chica que ellos, Pero, digo, frente a eso, vos pertenecerías, digamos, si uno es lo suficientemente lanzado como para empezar a hacer un mapa de la crítica curatorial argentina, uno podría decir, y esto de hecho yo lo digo en la conclusión de mi libro, que hago un poco una genealogía de esto, uno podría decir que vos, Adriana Lauría y Marcelo Pacheco, en tanto discípulos de Jorge López Anaya, son tan controvertidas, sí. pero participan de un proyecto que es, según yo entiendo, son los estertores del modernismo, de la crítica argentina, digamos. Es decir, que tiene que ver, digamos, Jorge López Anaya es Gombrich. Y después... hasta lo había dicho a él. Pero después, digamos, vos ahí, el lugar que tenés, y de alguna forma es un poco un puente entre Jorge López Anaya y el futuro, digamos, o la contemporaneidad, porque vos estabas instalada en el grupo de Rojas. A mí lo que me pasó, no me siento tan adelante. Yo creo que la que realmente sigue la antorcha de Jorge de López Anaya en este momento es Adriana Lauría. Adriana Lauría porque se heredó la cátedra, digamos. La cátedra y hace las curadorías como el estilo de López. Gombrich. Yo viste, no vos escribiste, yo leí algunas, no leo mucho de todas las cosas que escribí, porque a veces a veces cuando sos muy cruel me duele y me cuentan y bueno, pero la verdad es que tenés cosas en que es cierto, que realmente lo que digo es que ahí apareció, que vos pusiste una vez y que es real,
que sí que mi relación como con la universidad y la academia fue sí, pero no tanto. Es verdad. Viste que vos lo viste No, como... claro. Claro, porque vos, digamos, la diferencia entre vos y ellos dos, y Pacheco y Lauría, es que vos sos la que decide ser independiente. Yo decidí ser independiente, tal cual. O que las respeto a todos mucho, cada uno hizo su camino, o uno se puso su carrera, o ¿entendés? O Flor Batiti, dentro de todo. Cada uno de ellos siempre, a mí me costó siempre mucho la relación con las instituciones, mucho. Estar en una institución, ¿entendés? Pero a mí concretamente lo que me pasó fue, yo estaba en la universidad, sí quería hacer historia del arte, siempre me encantó la historia del arte, yo fui a Nacional de Buenos Aires y encontré al tipo que me abrió la cabeza, que era Pancho Azamor. Pancho Azamor, también me abrió la cabeza a mí, claro, Pancho Azamor. Claro. Bueno, yo descubrí que existía algo que se llamaba historia del arte y tenía todo lo que a mí me gustaba. Claro. La literatura, la filosofía, ¿entendés? Porque a mí me gustaban las letras o la filosofía, y de golpe Pancho Azamor, que me moría de risa como lo daba, en la Nacional de Buenos Aires, me encantó. Yo dije, esto es un círculo más, porque él te mostraba la cultura griega, te la relacionaba con el momento, con eso y todo lo otro, y dije, bueno, esto es lo mío, que me acuerdo que lo fui a ver a Pancho una vez y terminaba ya el colegio, en ese momento era con el tema de que vos entrabas directo a la universidad, y le dije, mire, profesor, no lo escuchaba. Yo quiero seguir historia del arte, estás loca vos con un concepto, vos haces esa carrera ridícula, te vas a morir de hambre, no vas a hacer nada. Y acá estamos, Laura. Mira. ¿Ves? Pancho no tenía razón en todo. No tenía razón en todo. Y la verdad es que eso fue, la verdad igual en mi casa, no importa, casi igual si te va a hacer los límites de una entrevista, en mi casa, que se llevó, fuiste a la casa de no había cuadros, era típica clase media, judía, que había que se iba al San Martín. No, claro, vos sos una Jewish Recoleta Princess. Sí, digamos que es un poco por ese lado. Y eso me parece interesante porque de alguna forma vos... Eso también tiene esa cultura con él, Sebastián. Yo con Sebastián Gordín me entiendo porque el padre, Sebastián es judío. Y Gordín también lo mandaban ir al San Martín, iba a enseñar cultura. No lo quiero, a ver, igual me estoy metiendo en temas como que en mi casa era lo normal tener una biblioteca. No, claro, es la educación. No, pero es cierto esto que de la educación judía argentina es una educación muy, muy iluminada. Es decir, es parte del legado. Es decir, Calamaro, por ejemplo, que escribe todo el tiempo en el blog. Calamaro, es decir, es un tipo que yo lo conocí también al padre, tipos muy con una educación así como muy de clase media, sentido común de libro y Colón. Y Teatro Colón, ¿no? Por eso, la verdad, vamos a ver si ya a esta altura del partido estamos en un momento del campeonato donde hicimos la verdad, digo, como que es real, que yo me acuerdo, o sea, yo ya sabía quién era Miguel Ángel cuando tenía 6 años, pero porque había libros de Miguel Ángel en mi casa, era como que, era algo como, viste, esa cultura, como que, bueno, que te digo que con Gordín, en eso me entiendo porque no hay mucha gente judía en el mundo del arte. Pero yo digamos, quiero volver a este tema del mapeo de la crítica, porque, digamos, de alguna forma esto que vos estás planteando, que de tu relación compleja con la institución, vos tenés una relación compleja, digamos, y es cierto que vos sos la única posiblemente de ese grupo que se sale de la institución. Está el que es quebrado por la institución, que es Pacheco. Está la que se toma las banderas de la institución López Anayista en su total anacronismo, que es Adriana Lauría. Y vos de alguna forma, uno puede decir que como que a vos te traga el círculo social, porque hay algo muy de tu propia narrativa personal en la relación. Es decir, es como que hay un momento en el que lo pronto es que vos, por ejemplo, vos pasás de escribir 70% de los catálogos de una época a no escribir más. Digamos, vos no escribiste el libro de Pablo. Es decir, estamos todos esperando que vos escribas el libro de Pablo. No, bueno, eso fue miles de motivos. Igual no voy a escribir ahora el libro de Pablo, tampoco, pero todavía. Pablo Suárez, quiero decir al que nos escucha, Pablo Suárez. No, sí, bueno, Pablo es Pablo Suárez. Como el otro día me decían,
Pablo Siquier, no, hay un Pablo es Pablo, lo de otro es Siquier, pero es otra, es verdad, no, es verdad. Pero perdóname, Laura, ¿cómo los diferenciarías? No, nada que ver. No, nada que ver. Dos planetas, Saturno, nada que ver. ¿Qué te acercó tanto? Contame un poco, porque a mí me parece fascinante tu relación con Pablo, que fue una relación, yo creo, mucho más cercana de lo que se puede, digamos, de lo que se puede identificar a primera vista. Y además es una relación un poco como choque de planetas. Yo creo que no tanto al final, pero choque de planetas en términos de que él como que abraza toda una cultura de cierta militancia queer, de el chongo, ¿no? De la homosexualidad abierta, boxística, que de hecho él lo conocía a mi viejo, era fan de mi viejo, y así entramos en contacto. Y vos sos la Jewish Recoleta Princess. Es decir, digo, acá hay una cosa un poco como de La Bella y la Bestia que se juntó y armaron una historia. Entonces, contame cómo empezó esa historia y cómo se dio. Bueno, sí, en relación a lo que te contaba de la universidad, yo en concreto, la verdad es que me di cuenta que viviendo en la Argentina, en un momento entra López Anaya, ¿te acordás que no existía la cátedra de arte argentino en la UAP? No existía, no se daba arte argentino. En un momento entra López Anaya, que se va de La Plata, con todos los conflictos teológicos, que ya sabemos, La Plata, todo ese tema. Y entra, por primera vez en mi vida, yo escucho hablar de arte argentino. Y además se da una relación que también es real, yo no me voy a mentir cosas que son reales. Que la mejor amiga de mi mamá, mirá quién era, Ruth Ben Sacar. ¡Oh! Claro. ¡Qué suerte! Judía. No solamente... Aparte no lo tenés que... No es que no me voy a, es como que no me voy a ofender por algo que es real. Y no solo eso, sino que mi mamá se divorció de mi papá, el señor Baptist, que vino y vive, y se va con el hermano de su mejor amiga. Mi mamá se fue a vivir, no se casó, pero se fue a vivir con el Borrizájar. Por eso ese vínculo que todos creen que es mi tía, que es mi prima, que no es tal. Pero bueno, la realidad es que, por eso te digo que a mí me pasa que yo muy chiquita, tenía 19 años y Ruth, que era la mejor amiga de mamá, tenía una galería de arte. Nadie en la Argentina estudiaba historia del arte, salvo la hice yo. Claro. Me dice, venía a trabajar en la galería. ¿Cómo no iba a ir? A lo que voy es que yo tenía 19 años, primero trabajaba de recepcionista, pues cuando ella hizo la gran galería en el año 90, me dijo, venite como curadora. ¿Cómo no voy a ir? Obvio. No habían dos. María Alba Bovicio, recibida de la facultad en ese momento, que estudió historia del arte. María Alba fue compañera mía en la Ciudad de Buenos Aires, y yo. Con lo cual sí, es cierto que tuve muchísima suerte, pero más imposible, que justo Ruth fuera amiga de mi mamá y que me diga venir, yo dije, voy volando, dejo todo, y mucho volví a conectar. Pero además quiero poner en contexto para que lo que nos escuchan, de qué estamos hablando, es decir, en el mundo los 80 son la explosión del mercado del arte. Esto en Argentina llega en los 90 y podemos decir con certeza de que tiene una gente esa explosión o ese intento frustrado de explosión del mercado del arte argentino, que es Ruth Ben Sacar. Entonces, y la verdad que era una visionaria. Hoy uno lo ve y decís cómo extraña a esa gente visionaria. Yo conocía a Kossuth con la galería de ella. Claro. Bueno, pero Kossuth viene con Glusberg y interactúa con ella. Es decir, es todo ese circuito. Hay un triángulo que Glusberg... Ella da las cosas que hizo con el arte argentino, delirios, ¿entendés? Que yo delirios en el buen sentido, de que a lo que voy es que ella planifica una galería mega en los años 1990, a lo que voy es que ahí lo que allá. Yo elijo hacer la carrera de historia del arte porque es en mi vida de arte argentino. Y estoy en una galería en donde los conozco. Estaba Benedict, Prior, yo estaba trabajando en la galería de Ruth, en donde no era un libro, y veía muy claramente qué es lo que mi diferencia con mis colegas, que lo que dice esto no tiene nada que ver con el artista y la realidad. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Yo lo conocía a Clorindo Testa armando sus muestras en la galería, y le hablaba con Clorindo y le preguntaba a Clorindo. Y conozco a Mons, a Osvaldo Mons. Que vos sos una. Ahí es donde vos sos parte del proyecto López Anayesco. Porque es en tu. Yo lo voy a identificar, lo voy a especificar como
tu amor por Clorindo Testa. Que es, yo siempre me acuerdo de que vos siempre hablás de Clorindo Testa. Y Clorindo Testa de alguna forma es el momento de, yo diría, retrógrado del arte argentino modernista. Es decir, Argentina no tiene una neovanguardia muy potente de la que participa Pablo Suárez y renuncia. Y cuando se produce ese vacío, hay un grupo que es el grupo, yo te diría, digamos, de alguna forma, digamos, impulsado por López Anaya, y es donde aparecen ustedes. Yo lo que creo es que vos, más allá del Testa, vos lo que aportás es el puente hacia, a través de la vuelta de Suárez, de la desmaterialización, vuelve Suárez al ruedo y vuelve con este nuevo proyecto que gana el premio Costantini Malva con el tipito agarrado del tren. Y bueno, también a mí lo que me pasa, yo lo que te quiero decir con eso es que lo que me empezó a diferenciar de la universidad de mis colegas, yo tuve 2 becas de investigación, Antorchas, y yo cuando no sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a hacer, tuve una beca que es la beca del Fundación de las Artes, después tuve la beca Antorchas, y me di cuenta que lo mío no era estar todo el día encerrada investigando, porque me gustaba eso, ir a ver, hablar, siempre estuve muy cerca de los artistas. De los artistas, entonces, sí. A mí me encanta estar con los artistas. Eso de que tomo mate, estoy en pijama y escribo del artista, con él estoy todo el día investigando, yo dije, esto no es lo mío, yo necesito... Yo soy medio así. Encima me encierro mucho en mi cabeza y necesito, esto de que me pide una beca y estoy todo el día, yo estaba en la galería de Ruth y los veía y qué sé yo, y bueno, también Pablo. Claro, pero Laura, perdóname esto, pero ¿no tuvo un costo eso? Porque, bueno, 30 años, casi 30 años más tarde, yo creo que el proyecto del Rojas muestra, a pesar del intento parroquial de la mafia del amor argentina, por ejemplo, la muestra del año pasado en el Fortabat, la muestra de, ayúdame, de... ¿Cómo? El Fortabat, las muestras en el Fortabat. ¿Cómo se llamó la del Grupo Rojas? Que tengo una laguna. El año pasado en el Fortabat. No, todavía no hubo una muestra. La muestra roja sí se fue. El de los baldes. El de los baldes y las... ¿Qué? Esquililo. Lomar Esquililo. Digamos, salvo por esos momentos en donde reaparecen estas cosas que yo creo que aparte aparecen de manera muy desesperada, inorgánica y no en el contexto que tenían que haber aparecido, el legado del Grupo Rojas está comprometido, yo creo, y está comprometido, mi teoría es porque estuvo demasiado dependiente de el modernismo y de Ruth y de eso. Pero sí, igual yo no creo que el arte argentino sea el Rojas ni que los 90 sean el Rojas. Pobrecitos todos los que nos estuvieron en el Rojas, que hay que hacer una presentación de todos ellos. Yo caí en esa circunstancia. Lo que yo más que te quiero resaltar con la relación de Ruth, a mí lo que me permitió muy rápido entrar a trabajar en una galería es conocer a los artistas. Ahí lo conozco a Pablo. Yo, a ver, vos lo sabés, porque yo no solo yo escribí siempre Marcia Joan en la arquitectura. Yo amo a Marcia Joan, como la más morta. Yo amo a los artistas cuando es la Bienal de Sudáfrica, que yo soy la curadora, la decido llevar la Marcia, que las dos viajamos juntas, ¿no? Y justo cuando lo conozco a Pablo aparece... Clorindo es un tipo de artista X que funciona más para un proyecto que sí, que tiene que ver más con lo de López Anaya. Es probable. Claro, también hay un poco de López Anaya, porque yo empecé a escribir y a estar con artistas que no eran los que más hacían lo de López. Lo que a mí más me sirvió de López es que aprendí mucho porque era un Gombrich, es real. Y que él tenía una forma de... Sí, pero no podía dar cuentas de la contemporaneidad, que es el problema que ocurre con el Rojas. Es cuando López Anaya quiere escribir sobre el Rojas,
no sabe Viste qué que decir, porque digamos, el tipo que fue interventor del proceso tiene que estar hablando del SIDA y de la penetración anal. claro. No, digamos, no va a funcionar. Sí, 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 no, tal cual, bueno, era, qué sé yo, no, había cosas que él no entendía y había otras cosas que no entendía. A mí lo que me sirvió fue, también estuve en otras cátedras, pero a lo que voy es que lo que sí yo me di cuenta ahí es que sí querían dedicarme al arte argentino, pero porque había un vacío enorme, me aparece esta cosa del mercado, de esto, de lo otro, y nadie se dedicaba al arte argentino. Yo dije, chao, en ese momento encima necesitaba ganar dinero, y qué sé yo, me encanta dar clases. Y dije, listo, empiezo a dar clases de arte argentino que no da nadie al día de hoy. Y estoy dando clases de lucha, nadie da arte argentino en este país. Nadie. Bueno, nadie. yo di un seminario el año pasado en mis cursos de arte argentino. Y en mi libro que sale el año que viene es sobre arte argentino. Es genial. Bueno, bárbaro. En ese momento era un poco absurdo que nadie había cursos y qué sé yo. Y entonces, y ahí me digo, bueno, pero independiente, las clases son otra cosa, es mi medio de vida, y me encanta hacerlo, qué sé yo. Y también a mí lo que conozco a Pablo, esa es otra historia que un poco vos me convocaste a mí para hablar, porque hay muchos temas para hablar. Pablo fue alguien importantísimo en mi vida, importantísimo en mi vida. Nosotros nos conocimos, creo que durante 12 años estuvimos juntos hablando todos los días con Pablo Suárez, que es agotador, por otro lado, pero hablamos 4 horas por día, todos los días, estamos juntos todo el tiempo, nos llevamos increíblemente bien, yo lo adoraba, había muchas cosas en común con él, pero él tenía una cosa, Pablo pensaba que también, vos me decís, Pablo era un tipo que era, acordate que Pablo fue al World y toda esa cosa, y él eligió como una cosa de desclasado, y le encantaba por otro lado. Con Pablo era un tipo que podíamos ir a comer al Navegante y si nos quería podía ir a alvear también. Claro, pero no, eso no era un desclasado, él elegía el desplazamiento. Él eligió por muchas cosas privadas, personales muy fuertes. Él tuvo una historia personal privada muy fuerte. Un tema con su viejo, con su suicidio, etcétera, donde hay que entender, y hay que entender la homosexualidad no de tu generación, los tipos de 17, ¿entendés? Con lo cual, y Pablo se la bancó bastante porque no es que la careteó, me pasó con una, soy qué sé yo, digo, él aparecía, lo que él le pasaba igual, o sea, a mí lo que me pasó con él es que lo conocí y nos agarró a los dos como una fascinación mutua. Él admiraba mucho a la gente que leía, culto, yo soy una gran lectora, intelectual, y nos como que nos enamoramos mutuamente el uno del otro, en el sentido, ¿cómo te puedo explicar? Primero que yo aprendí, como él era un tipo recontra culto, a mí me ayudó, primero que tener con quién hablar a la gente que a uno le importa es genial. Imagínate, yo estoy hablando con vos, mi vida cotidiana ahora es, a ver, cambió, bueno, hace ya 12 años cambió mucho, pero mi vida cotidiana era decir, ay Pablo, mira, le compré este libro de Sankar, ¿qué pensás? Ah, pero olvídate, tenés que leer Franny and Zoe y acordate de la escena donde entra la mujer, la mamá, en la escena esa, que viene la mamá en la bañera en Franny and Zoe y están estos dos hablando, y yo agarraba y me compraba ese libro. Tengo una biblioteca en gran parte armada por libros que me recomendaba Pablo, ¿entendés? Entonces era como, Pablo, leí esto que, qué sé yo, lee, o sea, hay cosas que me las acuerdo hay muchas cosas para escribir de Pablo, el cuento mejor escrito de la historia de la humanidad es Un día perfecto para el pez banana, ¿viste? Los 9 cuentos de Salinger. Entonces, bueno, él tenía esas cosas que entonces venía y me regalaba libros. Yo, por otro lado, le di, creo que él estaba en un momento donde que tenía muy poca visibilidad en ese momento, salía con el tema del grupo Periferia y qué sé yo, y le di mucha vitalidad, porque yo soy muy vital y soy muy apasionada, los dos somos re Sagitario, ¿entendés? Y entonces yo empecé a Pablo, pero vos tenés que exponer, después vos sos un genio, que tenés que ir allá, tenés que venir a mis charlas, tenés que hablar, y empezó a tener una visibilidad, y él a mí me empezó a llenar, digamos, primero aprendí un montón de pintura, de literatura, al día de hoy, Sor Juana, qué sé yo, todos los poetas ingleses,
todos los, qué sé yo, San Juan de la Cruz, el tren donde no sufre, que menos sabiendo, todo sigue aprendiendo. Bueno, a él le encantaba recitar, le encantaba hablar, le encantaba la poesía, le encantaba la literatura casi igual o más que el arte. Hay mucho de San Juan de la Cruz en sus figuras policromadas, ¿no? Sí. Hay mucho sevillano en sus pinturas policromadas. No solamente eso, sino que él hablaba siempre de algo que nos entendía mucho, como nos entendíamos. Es raro lo que vos decís, sí, él políticamente él. Hay temas que no los hablamos porque yo mi posición política es como, nunca tomé una posición política demasiado clara y no sé cómo explicarte. Él era peronista, no era por ese lado. Nosotros nos estábamos muy unidos primero por la obra, a él le gustaba mucho cómo yo escribía, me encantaba. Yo era muy visceral escribiendo. Yo dejé de escribir, pero dejé de escribir porque hace mucho que no encuentro a alguien que me cope como para escribir. Eso te quería preguntar, porque de alguna forma vos dejás de escribir cuando se muere Pablo. Es decir, por eso mi pregunta es no tanto sobre tu relación con la institución, sino tu relación con Pablo, porque es como que coincide mucho con ese momento que vos decidís replegarte y dedicarte. Yo estaba hecha, no sabés lo que soy, yo estaba hecha mierda. El señor Pablo se me acabó el mundo. Ahora pasaron 12 años, pero yo soy una muy buena actriz y yo a mí no me molestaba. Es la primera vez que salgo de escena a contar esto, incluso cuando vinieron Rafael Chicolini y Jimena, porque bueno, muy buena a entrevistarme, porque yo quería hablar de Pablo. Y yo dije, chicos, cuando Pablo se murió yo me morí. Yo me recordé a Pablo, yo arrojé las cenizas de Pablo en el Río de la Plata. Con Miguel, fuimos los dos en un ritual. Nadie sabe dónde está enterrado, ahora se va a saber, pero bueno, hicimos, fuimos a un lugar, yo agarré las cenizas, hice un ritual y alejate eso. Y al otro día hice todo lo que me pidió que hiciera. Bueno, además vos estabas terminaste vinculada para ayudarlo a él, vinculada legalmente con él, si no me equivoco, vos sos la viuda. Por supuesto, sí. Con lo cual, además, y no sos la viuda por interés, sino que sos la viuda por amor. Digamos, que no haya habido sexo no significa que no. La verdad es que yo nunca quise ser, aparte de otra cosa, nosotros nos creíamos, vos sos gay, yo creo que vos lo podés, vos gay y lo aceptás, lo reconocés, claro. Vos podés entender que podés amar más allá del sexo enormemente una persona. Absolutamente. Vos lo que me contaste de tu relación con Pablo es una relación muy, salvando las distancias, muy Platón Aristóteles. Es como que era así. Es una cosa muy del hombre mayor gay, que es algo que él también hizo con Pombo, supongo, y con... Los dos encima éramos como nos gustaba, aparte nos unía un montón de cosas. A él le gustaba, sigo siendo muy física. Soy muy deportista, mi hermano es deportista, yo andaba, yo soy entrenado, voy al gimnasio, ¿entendés? Había entre los dos una cosa de, si vos ves las fotos nuestras de jóvenes, o de hace algún tiempo, éramos los dos como bellos, agarrados de la mano, bronceados. Ay, ¿cuántos abdominales hiciste? 120 y vos 80, porque a mí me gusta más mucho el deporte. Claro, le faltaba coger, digamos. Estaba todo, le faltaba coger. Todo menos coger. Claro. Bueno, ideal. Todo. Es decir, menos. Porque coger trae ansiedad. Es decir, si es una relación de ese amor, yo tuve, digamos, una relación parecida en una situación mucho más de necesidad y quilombo mental, pero con mi mejor amiga, y son ese tipo de relaciones que es muy difícil de explicarlas, porque... Es difícil de explicarla, porque aparte al final de la vida, y te lo digo, porque yo después nunca más quise hablar, a mí pasó algo que yo cuando Pablo se murió, no me di cuenta cuánto me iba a doler. Tampoco tenía muy claro, porque aparte como él era muy autoritario, él era un monstruo, era divino, después eran mil cosas de Pablo. Era divino, un poco mitómano, un poco monstruo, era mil cosas a la vez. El tipo más generoso que conocí en mi vida, más generoso, que si algo te pasaba y a todo el mundo le pasaba,
etcétera. Yo lo grababa, bueno, encontré ahora como 17 horas de grabación con Pablo, porque me daba cuenta que estaba frente a alguien que aparte que me tiraba tantos datos, que entonces yo ponía el grabador, que hasta ahora me siguen sirviendo esos datos. Entonces, te tira, a ver, decime, yo te puedo mostrar libros que tú que solo Pablo los haber conocido. No sé yo, a ver quién, tengo acá. Leo Perú, El maestro del juicio final. ¿Quién puede conocer esto hoy? Libro regalado por Pablo. Bueno, lo que te digo es que te tiraba cosas que vos decís, Dios mío, o sea, me alegró, yo estaba todo un verano encontrar, porque me había tirado, bueno, y yo a la vez a él, entonces nos divertíamos, pero bueno, básicamente es verdad que a él le gustaba mucho cómo yo escribía, y yo cuando escribía en ese momento escribía mucho, escribía de esa manera muy... que ponía todo el cuerpo, y yo me he peleado, vos justamente no te voy a decir a vos que vos debes tener todas las crónicas, he peleado en las críticas con un montón de gente, tu obra es insoportable, una porquería, ¿cómo esta muestra hasta acá? Yo era la crítica de la revista NX, ahora la de la Fundación Nexo, escribía... ¡Wow! No sabía eso, ¡wow! Claro. ¡Wow! Y yo escribía todas las críticas de la NX, de Nexo, y a Pablo y a mí nos dieron un premio por, ya que ridículo, ¿no? En ese momento, por difundir mensajes no discriminatorios, porque yo daba cursos en la Fundación Nexo y donaba en ese momento el cine al temporal. Bueno, era de horror. Entonces yo ayudaba y daba cursos en la Fundación sobre arte, identidad de género, etcétera, y donaba mis honorarios para la investigación del CIDE, para que los chicos que iban a Nexo, que es una fundación genial, la de Callao, para que se pudieran hacer los test. En ese momento me dieron un premio, y después encontré hace poco y dije, la verdad me da vergüenza que uno pasaron igual 20 años, que te tengan que dar un premio por difundir mensajes no discriminatorios, ¿no? Entonces, yo ahí estaba en eso, y después te escribía, qué sé yo, me pone en La Mano un montón, que ahí el director de La Mano era Pepinato, con lo cual yo ahí escribía lo que se me cantaba. Claro. O sea, yo tenía dos maneras de escribir, una era lápiz, crítica oficial de lápiz, tipo discípula de López. Es cierto, vos escribías en lápiz también, es cierto, me acuerdo de eso, claro. Yo tuve la crítica muchos años. Bueno, pero por eso, vos, digamos, a ver, digamos, en ese momento, porque aparte vos lo que me estás contando con NX es que vos, de ese grupo del modernismo, que yo lo llamo el modernismo agónico, de ese grupo del modernismo agónico, vos sos la que hace un puente hacia la contemporaneidad con un proyecto como el de Pablo, que también tiene sus propias contradicciones con la contemporaneidad, porque sigue siendo obra, objeto burgués al servicio de un mercado. El que lo compra es Mauro Lisca, digamos. Es decir, digamos, nunca termina de ser un discurso contemporáneo. Digamos, si te compra Mauro Lisca, no tenés un discurso contemporáneo. Digamos, es decir, contemporaneidad es Graciela Carnevale, ¿no? Es decir, contemporaneidad es Bonnie. Yo no cambié mi concepto sobre eso. Yo grababa mucho sobre eso y yo encontraba unas grabaciones. Yo escribía en lápiz, yo era la crítica del lápiz, escribía en NX. Todos los del Rojas me pedían y yo intercambiaba por obra con Pombo, a de todos ellos. No hice el libro porque no me, justamente el otro día me decía tu asistente, pero mucha gente me dice, ay, como no te dedicas a un libro, yo no entiendo cómo yo vivo, yo no tengo ni tiempo ni la plata para armar, no sé cómo se hace un libro. Por otro lado, me parece que siempre que me releo me da vergüenza ajena, me parece horrible todo lo que lea, porque, o sea, tengo un montón, nunca hice un libro de todo lo que escribí un montón, y escribí ahí en NX. Bueno, María Paula Zacarías tiene un libro. Bárbaro. Yo soy muy poco ególatra, pero... Bueno. ¿Cómo no, pero pará, voy a aclarar lo de María Paula Zacarías porque, voy a aclarar lo de María Paula Zacarías. Digo, Laura Bat, quitemos a María Paula Zacarías de esta conversación porque no tiene nada que ver. Si yo tengo que poner una, entre comillas, contrincante tuya en ese mundo, ¿quién es? Decime vos. ¿Quién es tu contrincante histórica? Digamos, sí, no que te lleves mal, digo, en el ajedrez, ¿quién es tu contrincante natural?
en ese legado del arte light. Katzstein. Pero igual soy muy diferente en este país, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, yo un día me peleé por... No me saluda acá, al final me atejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque... No, bueno, primero que Inés, qué sé yo, Inés tiene más devoción. Ellos entienden mucho una cosa de devoción, de escribir libros, de hacer todo eso. A mí me pasa mucho como que en algún momento se le entiende, yo tengo todo, se lo daré a alguien, necesito vivir, me aburro, a ver, tú me decís, ¿qué hago ahora la noche después de tu entrevista? ¿Hago mi libro o salgo con alguien? Salgo con alguien. Sí, Laura, pero tuvo un costo, ¿eh? Te voy a decir cuál es el costo. El costo de eso es que por lo menos una generación no escuchó de Pablo. Es decir, esto es algo que a mí me choqueó bastante. Vos de alguna forma estás dando una respuesta a esto en términos personales, pero yo creo que hay otro personaje acá que me gustaría preguntarte, que es Daniel Mamán. ¿Cuál? No, igual un montón de Pablo, no una generación entera, no. Yo igual. No, digo, ¿cuál es me refiero por generación entera? Digo, la generación que nos sigue a nosotros, que me sigue a mí, no, digamos, que nos sigue a nosotros, la generación que hoy tiene 30 años, no sabe quién es Pablo Suárez. Y esto es responsabilidad, y esto es responsabilidad tuya en parte. ¿Qué pasa con el arte argentino en general? No es solamente el pobre. ¿Saben quién es Roberto Jacobi? ¿Bien? ¿Saben quién es Marcia? Sí. A ver, entiendo lo que decís. Ahora, lo que sí entiendo también es que en Pablo hubo un problema que yo creo que tiene que ver con que desapareció el discurso sobre Pablo y no circularon obras, porque las obras circularon. A mí, digamos, yo el modo de enterarme de que Pablo, de la obra de Pablo circula, fue porque cuando compraba me ofrecieron, digamos, es decir, circula en el mercado, digamos, secundario, pero no hay un discurso. Y de golpe esta muestra que aparece, que además no viene de la mano tuya, sino que, pero supongo que debes estar asesorando. No, igual, me están preguntando, ¿no? Me llaman, no viene, no es mi muestra, no fue mi muestra, no es una muestra ni que yo voy a curar ni que fue una idea mía, para nada. ¿Y qué pensás de esa muestra entonces? ¿Qué sentimientos? Porque me parece que vos tenés una relación con Pablo que lo querés tener solita para vos en tu altar privado, me parece. No es eso, no, te digo la verdad. No es eso. Primero que cuando Pablo se murió no había obra. Pablo era muy prolijo, Pablo, con sus cosas. Pablo se murió, a la muerte de Pablo fue terrible, fue en la más absoluta pobreza, terrible. Se murió en el hospital Durán, entre un par de amigos lo tuvimos que ayudar. Él eligió no contarle, él no quería que nadie supiera que se estaba muriendo por razones obvias, porque no quería hacer quería mantener cierta privacidad, por lo cual sus amigos verdaderos éramos los que sabíamos, que eran Roberto Jacobi, Marcelo, Miguel, yo y un par más. Después cuando Pablo estuvo en el hospital, en el Durán, la verdad hubo gente divina que se acercó a ayudarlo, ejemplo, Aníbal Cosani, gente, por eso te digo que buen tipo. Esa gente, yo lo cambio de hospital, decime lo que necesito. Sí, buen tipo Josoni, sí. Yo lo puteé en el blog, porque bueno, el blog tiene la literatura macarrónica, digamos, pero Josoni es un buen tipo. León que me llame y me dice, mira nena, yo sé que vos, muy lindo todo el amor y todo, pero ustedes no deben tener plata y están enfermos, cuesta mucha plata. Ahora parece que yo soy rico. Yo no te voy a pedir ir a verlo a Pablo, pues no va a querer ver a nadie, pues estaba haciendo un ruina, hecho mierda en el hospital, pero cuando necesites plata te digo. León Ferrari. Sí, Ferrari. Edgardo Jiménez. Mira vos. Ring. Querida Laurita, yo sé que sé que le estás cuidando y sé que te estás preocupando y qué sé yo. Yo sé que el afecto es un amor y pero debes necesitar muchas cosas. ¿Qué necesitas? Y vino con su amigo que es oncólogo, que lo vino a ver,
Después amigos tipo Martín Di Girolamo, bueno, mucha gente, Alejandro Gonzo, que es un pibe, que es un sol, que fue el último discípulo de Pablo, que es hermoso además, y que lo quería de verdad muchísimo, pero bueno, a lo que voy, no es que yo me quise guardar lo de Pablo, cuando Pablo se murió, Pablo fue muy autodestructivo con su legado, Pablo tenía una cosa muy autodestructiva, todo lo tiraba, no le importaban las obras, cuando terminaba una mosca lo que no se vendía se lo regalaban los montajistas, no es que tenía un archivo cuidado, no era un artista fácil para hacer algo después, ¿entendés lo que te digo? Él quería vivir, incluso ahora yo tengo unas entrevistas donde él dice, yo ni loco hago una retrospectiva, yo ahí estaría muerto, ¿entendés? Yo quiero la vida, quiero hacer las cosas de la vida. O sea que Pablo le daban así, literal. El premio Conex, me dieron esta cosa del premio Conex, anotaba comprar cigarrillos de Marx y lo tiraba. No es que lo guardaba. Claro, pero esto refleja una personalidad caótica, ¿no? Porque por otro lado, él también hacía un tipo de arte que era para a la burguesía, digamos, decir, es una figura, Pablo es como el Jano de dos cabezas. Pará, igual Rodrigo, la locura que pasó con lo de Pablo, sin tener casi archivo, sin haber ordenado nunca nada. Yo, bueno, a lo que voy, cuando lo consigo a Pablo, hice lo que hago igual con todos los artistas, pero como yo me dedico al arte argentino, que es empezar a sacar fotos de sus obras. Yo tengo un archivo enorme de arte argentino, que cuando lo necesites para el curso, primero, yo le he ofrecido, se lo di a la chica que hizo Recovering Beauty, porque tenía que hablar de arte argentino y nadie tenía archivo, no hay archivo, nadie tiene fotos, entonces yo con un fotógrafo sacaba todo, tengo todo, me fui a lo de Carlos y copié todo su archivo, me fui a lo de Benedict, copié todo su archivo, apareció una muestra de Marcelo Pombo, saqué fotos de todo lo de Marcelo Pombo, con lo cual tengo un archivo gigante. Porque hay un esto es un problema, hay un bache en todo esto impresionante. Esto es lo que te decía del legado, por ejemplo, de toda esa época. Es como que, bueno, ahora me estás contando esto, que existe este archivo, pero no hay. Y escúchame, la chica que hizo este libro era Recovering Beauty, Recovering Beauty, ¿te acuerdas de este libro? Ah, sí, esa es la de... Sí. Laura Vázquez yo tengo archivos de todas las obras de Pombo desde el inicio hasta todo, de todos, porque yo doy clases de eso. Claro. Yo tengo que hablar, se lo pongo. Para mí me es mucho más difícil dar una clase de arte argentino, porque si yo entro a Gagosian, a Hauser and Wills o a la Galería Rodeo de Londres, entro y está Harry Sepaminonda y encuentro las fotos, por lo cual puedo hablar de arte internacional. Claro. De arte argentino vos entras a las galerías y no hay. No hay. Entonces por eso vamos a parar. No hay, y desde hace 30 años no hay crítica, con lo cual tampoco vos googleás y no tenés discurso. No tenés discurso. Entonces yo tuve que armar, por eso yo empecé a activar, no es que solamente me ocupé de Pablo, me ocupé de todo el arte argentino, tengo todo un registro enorme, por eso puedo dar cursos de arte. A mí ahora doy arte internacional, que me encanta, Londres, amo Londres, voy a la Galería de Londres y todo eso. Pero vuelvo al tema de Pablo, que es lo que, para que tomemos del tema, que a vos te interesa. Pablo es muy autodestructivo y él era muy autodestructivo. Él tenía una cosa, hay 1000 cosas que tienen que ver con su vida privada, como que yo creo que le traje como decirle, te cuido, un poco de amor, dale, querete, dale, vení Pablo, dale, vamos a vender este cuadro y con esto te puedes comprar la tele blanco y negro para ver box que vos querés. Claro. No importa. ¿Entendés? Yo renegaba mucho de tener cosas y qué sé yo. Y no era de Day que tiene todo perfectamente. Tenía, ¿no? O sea, después me apareció una chica 26 años menor que lo adora y que empieza a registrar todo lo que tenía él. Y cada papel que él tiraba, yo lo agarraba y lo guardaba. Bueno, pero la pregunta, entonces digamos, vos lo que construiste entonces es un archivo. Que debo decir que en el arte argentino construir archivos, que esto es otra de las cosas que yo le reconozco, por ejemplo, a Andrea Yunta y su Radical Women, es decir, este armado de archivos es profundamente necesario porque no hay archivo. Ahora, lo que no hay, y ahí como que coloco un poco mi proyecto, es alguien que haga algo con el archivo, porque digamos... idea. A mí lo que es la muestra del Malva fue esta.
Y ahora vuelvo a esta parte con Pablo. Con Pablo nos adoramos, nos pusimos, nadie sabíamos en qué era. Aparte le gustaba jugar a la ambigüedad sexual, que lo puedo contar. Veía, o sea, nosotros estábamos frente a un público y decíamos, hoy que soberbio no da público para ver. Él tenía cierta... En el fondo, por una cuestión posiblemente generacional, tenía vergüenza de ser gay, ¿verdad? Un poco de vergüenza tenía. Claro. Sí, no le gustaba mucho eso. Él quería ser como macho, cayenne, que viste del de... Aparte, todo el mundo se enamoraba, todas mis amigas y todos mis alumnos se enamoraban de Pablo Suárez y me pedían el teléfono. Él salía desfavorido. Él enamoraba a hombres y a mujeres. Pero no enamoraba por sociópata. También. Porque tenía algo, yo me acuerdo, yo interactué no mucho con Pablo y tenía una cosa del seductor sociópata. Él le encantaba seducir y le encantaba y entonces iba a empezar, si vos le tirabas narcisista y hablaba y no paraba de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía una cosa, yo creo que yo creo que Pablo era gay, pero tenía una cosa como, a mí Pablo, por ejemplo, nosotros, a mí me resultaba muy vitalizante porque, fíjate que yo tengo un montón de amigos en mi colegio, amigos comunes, los civiles, suponete, y yo tengo que escribir supuesto un texto sobre un artista que no sé si me parece una estupidez total o genial. Entonces yo creo que no tenía, llama Pablo, tuve una muestra de un tipo que pone clips que están colgados y con un candado. No sé si es genial, es una estupidez espantosa. Yo tenía como con quién conversar, ¿entendés? Entonces ahí empezaba y yo me ayudaba a pensar, a escribir las notas. De golpe él leía mis notas, él me mostraba lo que él estaba haciendo. Entonces a mí me era muy estimulante. Yo creo que hoy escribo y a nadie me importa, ¿entendés lo que digo? Y por otro lado, todo tuvo un costo enorme, lo que vos me decís en mi vida y eso, pero yo también me dediqué mucho a mi vida, a vivir. Es como que te metiste, uno podría decir, digamos, perdona que yo haga lecturas, pero es como que tu lugar en ese modernismo agónico de fines de los 80, principios de los 90, fue el de meterte en la escena y un poco como que la escena te tragó, ¿no? Te agotó. Esa escena... Sí, un poco me agotó. Un poco me agotó. Estaba y luchaba por los artistas, odiaba a los críticos, odiaba a los curadores, que también tengo una relación bastante rara, no me gustan mucho los críticos y los curadores, pero porque son muy estrellas, ¿viste? Claro. Yo sigo pensando como este texto que posté de Pablo, que el que mejor, los artistas no son tan tontos como para no darse cuenta. Hoy lo leí, pero me interesaba eso porque de alguna forma, yo esto es algo que planteo en mi libro, yo le dedico un capítulo al Rojas, y una de las cosas que me parecen a mí interesantes del Rojas es que emerge una escena que es una escena afectiva, que vos sos un pilar ahí, es decir, es una escena afectiva, y el problema que tiene eso desde el punto de vista mío, que es el punto de vista de la crítica, es que a partir de ese momento, al quererse todos tanto, nadie se anima a criticar, porque todo pasa a ser más personal. Pues vos y yo, esta es la primera vez que vos y yo charlamos, con lo cual yo te invito a que cuando quieras que charlemos sin grabación y porque nos gusta el arte, empezamos a hablar. Lo que te digo, que de golpe yo te diga, Rodrigo, no importa, ahora no quiero hablar de este tema, pero de golpe vos digo, hay un tipo que hace estas cosas, no sé si es una pelotudez inenarrable o si tiene algo. Laura, me llamás cuando quieras, yo te doy mi número de mi WhatsApp y vos me llamás cuando quieras. No, claro, viste que uno tiene esa duda de, ¿es genial o es un idiota importante? ¿Viste? Bueno, yo siempre sé eso, digo, porque eso tiene que ver con una formación muy fuerte en arte, que de hecho yo ahora estoy volviendo a la academia con esto, es decir, en el arte que fue llamado como postmodernista, ¿no? Hay un momento en el que lo que se produce es un vacío de la crítica, que yo creo que viene después de tu época, ¿eh? Es decir, en el momento que vos te replegás, hay otra gente que toma la posta. Y la gente que toma la posta, para mí, hay diferentes vertientes, pero toma la posta con lo que se impone es
un discurso de una suerte de postestructuralismo mal leído tendiente hacia la sobreinterpretación autoindulgente. Por ejemplo, hay un chico que yo lo cito en mi libro que es un tal Damián Tabarovsky, que escribe en el libro de Pablo Siquier, si no me equivoco, y él dice, cuando habla de Pablo Siquier, habla como, bueno, rayita, rayita y rayita, como un esquizofrénico caminando por la ciudad, ¿viste? Ya es como que ahí ya se pierde, ya, ¿viste? Ya como que la interpretación pasa a volar en el libre fluir de la conciencia, y esto es lo que se instala en la Argentina. Se pierde, para mí el documento es la obra. Claro. Se deja de mirar la obra. Claro, digo, la obra. Mira Caravaggio, es un milagro. Sí. No hay con qué. Y en eso yo con Pablo y yo éramos muy igual en eso. Pablo quiso dejar ese proyecto. Acordate que Pablo era conceptual, canchero, ditela. Tengo 17 horas de entrevistas que las estoy ahora desgrabando. ¡Qué maravilla, por favor! Sí, ¡Qué maravilla! Sí, y en donde él hablaba y dice por qué él dejó ese proyecto, porque él quería el puente con el espectador, que quería la parodia, que quería insertarse en una tradición más ligada a lo que él sentía que era para él más auténtico. ¿Qué era lo más auténtico? ¿Qué era el arte participativo? El arte, digamos, que era masota. Que la gente entienda. Ah, que la gente, digamos, pero ¿cómo? Porque hay, uno de mis problemas con Pablo es el siguiente. Sí. Es el siguiente. Esto también yo lo planteo en mi libro. Pablo, por ejemplo, cuando vos vas a una pintura, para darte un ejemplo, para ir a la pintura, una pintura como La Terraza, ¿no? La del Choripán. La terraza del Choripán. La terraza del Choripán es, por un lado, Pablo hace un objeto, como decíamos antes, un objeto pintura en la tradición modernista que se cuelga en la pared, y eso es con un tipo de iconografía popular, es uno de los primeros, ¿no? Que se va hacia abajo, que se va hacia al choripán, la rubia con tetona y qué sé yo, pero están todos distribuidos como el Déjeuner-sur-l'Herbe de Manet. Entonces, él las tenía todo el tiempo. Pero entonces Pablo, por un lado, este personaje de este monstruo de dos cabezas, por un lado está diciendo, yo soy popular, pero por otro lado está generando un artefacto solamente entendible por una élite que se va a reír del pobre que mira a la otra parte, o por lo menos se va a diferenciar del pobre que mira a la otra parte y no detecta el Manet. Planteaba es que cuando él agarraba y hacía la obra de vidrio, calcilla en el vitela, no la entendía, la entendíamos tres. No, está bien, pero eso era diferente, porque eso era en el contexto de la neovanguardia, eso suponía ser élite. Ahora, y el problema que tienen ellos es que no lo entiende nadie, entonces, ¿qué les queda si tienen que reunir el arte y la política? Bueno, destruir el arte, que deben ser las charlas que tenés vos, destruir el arte y pasarse a la política, o dejar el arte, que es lo que hace Pablo, y no lo cumple, porque vuelve. No, bien, ¿por qué? Lo dice muy bien, ¿por qué esto? ¿Por qué vuelve? Porque está, acordate, no, bueno, yo tengo para hablar horas de Pablo, pero Pablo siempre le decían, ay, pero usted va a estar en mamá, pero usted se fue del sistema. Mira, te cuento, tengo 62, tenía 30, y cuando me fui como un pelotudo a San Luis, porque yo dejaba el arte, ¿sabes lo único que me di cuenta? De que solamente yo ocupaba el lugar, y que las cosas hay que decirlas adentro del sistema. No hay obra más crítica que la que él hizo en mamá. Digo, y la hizo dentro del sistema, ¿entendés? Pero si vos te vas, si yo digo, mismo lo que yo como un retiro... Pero perdóname, vamos a esto que acabas de decir, porque ¿por qué esa obra no hay obra más crítica que esa? Para mí esa obra es muy pro sistema. ¿Cuál? Los chongos pidiendo por favor, papito salvame. Digamos, el hombre mosca, el hombre sopa de pobre, a eso nos referimos, ¿no? El caso Margen, la obra del... Digamos que son todas figuras necesitadas, son las figuras que él canoniza como prototípicas, que es el chongo
de clase media de Mataderos con resabios de botulismo, ¿no? Es decir, tiene... Hablando de la terraza, que son los años 70. No. Me estoy refiriendo a las esculturas que hace Comamán, que son las esculturas las que hizo con Ruth. La que hizo con Ruth, la del chongo con las medias levantadas y en bola, ¿no? Con las medias así. Esa. Sí. A ver, por un lado, esto es lo que tiene Pablo que a mí me inquieta, te diría negativamente. Es decir, por un lado, porque se coloca en una línea argentina que yo podría identificar con, por ejemplo, Marcos López. Es decir, este tema de canonizar, ahora lo explico, este tema de canonizar por un lado a un modelo popular, barrial, como además sexualizado, como el chongo ese que él genera, pero por otro lado los coloca siempre en situación de necesidad y dependencia. Es decir, es como que por un lado le da a Mauro Erlisca al chongo, pero al chongo no lo deja emanciparse, al chongo siempre lo tiene preso. Nunca lo pensé eso, es interesante. Es decir, está bueno. Es como que hay una... pero por eso a mí el personaje de Pablo me parece muy interesante, como profundamente contradictorio. Pero está genial que escriba vos el libro de Pablo. Yo soy material. ¿Sabes por qué? No es que no lo quería, igual no que lo quiera escribir, ni yo, no es que yo me negué ni me quise quedar con un archivo de Pablo. Para nada. Pablo surgió, ojo, cuando Pablo se murió, Pablo era lo más lindo de Pablo, era que tenía todas las contradicciones del planeta. Y todo el tiempo repetía esta frase: total. La virtud, la coherencia es la virtud de los idiotas. Que según él era de Borges. No tengo idea porque él citaba mucho, cosas que yo nunca me iba a mirar. Frases que la coherencia es la virtud. Y dice, escúcheme, usted ayer dijo no sé qué. No, que además eso es muy argentino. Esa cosa del eso es muy Peralta Ramos, ¿viste? Es es muy el Grupo Sur. Muy del modernismo argentino, esto de que te citan a Borges y se van. Claro, él decía eso, ni sé si era algo. Él decía, claro. Pero usted no es coherente. Le dijo, no, la coherencia es la virtud de los idiotas. Cosas que... ¿Qué le gusta? ¿El hombre o la mujer? A mí me gusta la gente. Por cosas que ha dicho, por ejemplo, en las entrevistas, cosas íntimas. Hablamos de golpe, hablamos de sexo, de coger, de qué me gustaba a mí, qué me gustaba a vos, qué sé yo. Yo le decía, por ejemplo, ¿viste que hay tipos con los que coges mal y con los que coges bien? Esto. Y él dijo una cosa re linda en una entrevista, no para publicar, pero que a mí me hace pensar. O sea, decía, para mí siempre se coge bien, porque uno no se enamora, uno cuando está ahí en ese lugar, se enamora de una fantasía. Claro. ¿Entendés? Claro. Es cierto. Claro. No te enamorás de un todo. Bueno, pero esto es literalmente así, de acuerdo a la teoría neoplatónica del amor. Voy a Buenos Aires a dar un curso sobre esto. Es decir, es cuando uno se enamora de una proyección de uno mismo proyectado en los ojos del otro. Lógico. Con lo cual, porque si vos te fijas, por ejemplo, las obras de Pablo, qué sé yo, a una obra hermosa que se llama O Destino Adverso, que es un árbol que tiene un corazón que dice P y C, Pablo y C, con un corazón y un árbol que se está como ¿cómo se dice? Sin ramas, que es que cuando los amores más fulminantes o destino adverso son los que no se concretan. Y fue su primer amor. Claro. ¿Sí? Que no la pude contar mucho porque ese primer amor después se casó y qué sé yo, pero es cuando él se dio cuenta de que se enamoró perdidamente y que sintió que se moría, no sé, que como que los grandes amores son los que no se concretan. Él siempre hablaba de eso. Y conmigo teníamos eso, o sea, para mí fue mi mejor relación. Nunca, o sea, no había una relación de poder por el sexo, ¿viste? No, claro. Por otro lado, tenía esas cosas que te conflictan. Claro, que de golpe nosotros cuando realmente yo fui en un tema de que él no tenía obra social y a mí me volvía loca, esas cosas antisistema de él, no tenía la... Es de otra época. Y porque no, porque aparte vos sos una Jewish princess. Es decir, a vos esas cosas te vuelven loca. Me vuelvo loca. Vos la pobreza te vuelve loca. Claro. No, pero aparte para mí es como cabeza, a ver, yo no entiendo en tu cerebro que sea basta, Pablo. Tenés un solo riñón, te van a operar de otro y ya me vuelve loca la historia de que vos... no, me vuelve loca porque estamos todos tus amigos sufriendo porque a vos te pasa algo. Basta. Ahí surgió lo de que yo entro en Dosuba, hice una trampa legal
pero porque yo estaba en la universidad y los UBA te decía que vos podías tener un cónyuge mientras fuera varón, porque estaba lo de la cosa igualitaria, la cosa gay no existía, que si yo estaba o casado, concubina, con alguien, ya podía tener mi obra social. Le digo, Pablo, mirá, listo, vos estás mucho tiempo en mi casa, después vos estás en el taller, hagamos el trámite, hicimos el trámite, fuimos a la policía, él demostró que vivía en mi casa, y bueno, durante muchos años él usó mi obra social y ahí apareció también esa cosa de como que yo estaba como casada con Pablo, que fue por otro lado algo hecho con mucho amor entre los dos. A mí lo que después me dolió y lo que me pasó de verdad es que yo durante mucho tiempo, y se lo dije a los chicos, incluso cuando Pablo él a todo el mundo iba y decía, me casé con Laura, y estaban como, claro, wow, me imagino. No sé, me casé, qué loco, lo hice. Y yo decía, qué raro esto, digo, bueno, pero no. Entonces, pero igual a mí lo que me pasó fue que cuando Pablo se muere, bueno, acá ya te cuento en intimidad, pero para que entiendas el grado de lo que vos decís, ¿qué tenías con Pablo? Por supuesto que además de la crítica, que puedo hablar ahora de Pablo, que puedo hablar, yo creo que aprendí con Suárez, a ver, es como, Pablo era una biblioteca andante de las piezas que no volví a encontrar a una persona así. Nunca más. No volví, nunca más encontré a una persona con la que puedes hablar de Borges, del choripán y de cómo cogiste anoche. O sea, de las tres cosas, y no hay escenas de celos a la vez, ¿entendés? Lo que te digo, como una cosa de una libertad por otro lado. Y entonces yo ahí me acuerdo que cuando Pablo, bueno, aparecía esto de que, bueno, princesa, princesa, al final vas a empezar a escribir, bueno, me voy a operar, como, no sé. Entonces, estábamos en ahí él dice, ¿por qué no nos casamos? ¿Para qué? ¿Por qué? Para operar. Entonces, casémonos, porque yo ya no entiendo, porque no tiene un carajo, no tiene un mango este tipo, para que sea qué carajo, no entendía mucho. Me acuerdo que te cuento algo, bueno, muy íntimo, pero que me da ganas de negociar con muchísimo 56 años, estoy muy, muy de vuelta con todo, realmente lo digo en el sentido de que me chupo un carajo lo que digan de mí o lo que piensen de mí de verdad, ¿no? Pero me acuerdo que estábamos con Gustavo Marrone, que es una persona que fue pareja de Pablo, que vivió con Gustavo Marrone. Y Pablo era tan intenso, él siempre decía que la gente que había estado con él como pareja, cuando había tenido sexo, después no podía estar en el mismo cielo, porque Marrone se fue a vivir a París. Entonces él tuvo una relación con una mujer que fue Alicia, que se estuvo por casar y no se casó, y Alicia se fue a vivir a París, y a su primer hijo le puso Pablo, no sé cómo quedó Alicia, viste, si fue cada uno, no tengo idea, pero todos, viste, Pablo era muy intenso, lo que tenía también era que a veces era como que yo le dijera, hola Pablo, estoy leyendo, no, padre es divino esto, y si no puedes leer eso es una porquería, bueno, a mí me gusta, si no puedes leer eso es una porquería, era insoportable, entonces esa parte de autoritario. No puedes leer, es una porquería, me vuelvo loco que diga que es estúpido, idiota, que estás leyendo, escribe mal, mirá cómo formula. Entonces bueno, en el momento estábamos me acuerdo, yo vivía en Fermín y Sinclair, él se había alquilado, él vivía en Colonia, pero como lo iban a operar y le iban a ver que cuidaban, lo hizo, organizamos la parte bien, él se alquiló un departamento cerca de mi casa en Viarte, estaba Gustavo Marrone, que había venido a la Argentina, después se fue. Marrone vivía en Barcelona, y nos fuimos a la cátedra, y Pablo dice casi sin preguntarme, que también es esa cosa autoritaria que tenía, ¿sabés, Gustavo, Laura y yo nos vamos a casar? Yo me quedé tipo, dije, bueno, señor es grande, encima lo van a operar, por ahí se muere, no lo voy a contradecir. Entonces ahí Marrone le dice, yo entendí el tema del sexo, del género. Le dice, ay Pablo, pero no seas idiota, obviamente si te casas con Laura es para que le pueda tener los derechos de autor y para manejar tu legado y para todo eso. Por ahí vos entras ahora y te morís en la operación, ¿por qué no te casas ahora?
Y yo no tengo Laura. No, todavía no tenés nada. Yo me caso con Laura, el amor. Wow. Wow. No entendés nada. Claro. ¿Entendés? Porque ahí, digamos, porque yo lo que sabía era más práctico, era como, bueno, lo que suponía era que había tenido que ver con la obra social. Pero... No, eso fue. Pero después cuando él estuvo a punto, él no sabía si se iba a morir, pero cuando las cosas se pusieron serias porque él tenía un riñón que no lo tenía, después le iban a sacar el segundo riñón. Él estuvo con diálisis 3 meses. El momento en que Pablo me llama y me dice, tengo cáncer en el segundo riñón. Y bueno, ahí las cosas se le pusieron pesadas. No sabíamos si iba a vivir, iba a tener que tener diálisis, ¿Qué edad tenía? iba a saber que se murió a los 68. Joven, claro. Correcto. Ahí hubo que organizar. Entonces, me dice, no, pero no, Pablo, pero Marrone, que es muy directo, muy práctico. Pero después de la operación, mirá si no salís. No, despacio. Voy a salir de la operación, vamos a pasar, tranquilo, bien. Ahora se va a poner de blanco, ¿no? Negra, te pones de blanco. Sí, Pablo, está delirando. Vamos a hacer un buen asado para todos los amigos. Con amor. Y esas cosas, yo ahí entendí, incluso yo, obviamente que era una cosa. Por suerte no me casé porque yo no quise ser la viuda de Pablo, aunque lo soy en un Claro, punto, te casaste, sí que se casaron. Claro, pero era como que después cuando Pablo se murió, que había sido todo muy duro y todo muy doloroso, porque además por una vez viví lo que era una persona que todos quieren, que todos hablan y que se murió con $11.000, los tenía yo y se los di después a no tenía un mango, lo digo. Bueno, pará, $11.000 son $11.000. Ya, bueno, era todo lo que tuvo. Bueno. Todo. Sí. Digno. Digno. No, pero no tenía, claro. Contame, pero ¿y acá Mamán cómo entra en toda esta historia? No, Mamán, sabes que súper bien. La gente, pobre Mamán, decir que es un personaje tan... Mamán, bueno, es un renegocio que a Pablo le viene bien. Mamán dice, bueno, yo hablo una galería, abrí esa galería que quería, ¿viste? Cuando estuvo ese proyecto que abrió la galería en donde llamó a Benedict, llamó a Liburu, que también cuando Orly se muere la madre y no quiere tener nada de la herencia de la mamá, ¿verdad? ¿Quién? Orly Benzacar. Ah, ok. No me acuerdo de eso. No, claro, no sabía de eso. Ah, tenés mucho para... Un día tenemos que charlar largo. No sabía de eso. Claro, bueno, ella se sacó encima a Benedita, Puente, a todo. Claro. Por eso Benedita se fue con mamá. Claro. El mejor amigo de Ruta, el mejor amigo eran Puente y Benedicto, sus amigos personales. Pero ¿por qué hizo eso Orly? Alejandro Puente. ¿Pero por qué hizo eso Orly? Se quiso diferenciar. Ah, era una cuestión de digamos, diferenciar política de... Hablando con Orly, llamale y preguntarle. Ella dijo, ahora mis maestros son Siquier, Maki, que es lo que hizo en la galería. Siquier, Maki, y qué sé yo, Bacal, y los nuevos. Siquier, Maki, Bacal. Claro, ponele. Bueno, pero igual el hijo no estaba en la galería de ella. No, bueno, lo único que falta. No, estaba el hijo estaba con... ¿Cómo se llama? Alberto Sendros. Alberto Sendros. Estaba con Alberto Y Sendros. ahora Candelo. No, Orly, tenés que hablar con Orly, que esa es otra historia. Bueno, la madre, tú puedes sacar lo que... Así como Pablo Suárez fue una figura que todo el mundo del arte habla de Pablo y llora. La gente llora cuando habla de Pablo. Algo provocó en la gente, provocaba algo. ¿Entendés? Laura, no es lo que pasa con Pablo. Cuando Orly dice Benedicto, listo, terminó, tu relación era chau. Cierra, que arma otra galería. Hay toda una generación de gente vieja en ese momento, obviamente, digamos, de 60 y pico, que se quedan sin galería y los toma Daniel. A ver, voy a decir dos cosas al respecto de eso. Una es que respecto de la emoción que genera Pablo Suárez en la gente, es muy probable que también tenga que ver con que uno podría llegar a historizar
Pablo como el último pintor. Es un poco el último pintor, sí. ¿No? Es decir, es como que él marca ese puente entre el modernismo y esto que vino. Es como que ese es el momento que él marca y después de eso no hubo... Sí, para mí es el último, sí. Después de eso no hubo... Es el último que está como con una pasión, como que es todo el tiempo artista. Y es pintor, ojo que él era pintor, escultor, dibujante... era verdadero puro, ¿no? De verdad, eso ahora, no hablando un poco de Mamán, porque digamos yo ahí tengo cierto conocimiento de conocerlo a Mamán y demás. Hay algo que ocurre con la obra de Pablo con Mamán es que sí, no, total, en ese momento pero que la entierra, porque le da la visibilidad, pero cuando Pablo muere es como que no pasa. Y sí, bueno, Pablo lo que le pasó en un momento determinado, te cuento cómo fue el tema. Pablo, cuando Orly vivía, él hace una muestra maravillosa que se llamó Destinos. Si vos mirás los catálogos, si no los pedí, yo tengo todo el material, lo tengo, lo que no lo publiqué más. Yo escribí, después no escribí más porque me aburre historiarme, necesito ir al futuro. Si lo demás bueno, pero es como que te transformaste en Pablo. Sí, no, yo soy igual que él en eso. A mí me aburre el pasado. Yo necesito ir ahora a ver la nueva artista de rodeo, me divierte más, o ir a la Bienal de San Pablo, al final me parece un achotado, ¿no? Y no estar haciendo mi libro como una especie... Hagamos un paréntesis con esto. ¿Qué te pareció la Bienal de San Pablo? No muy buena, muy rara. ¿Por qué? Creo que está de moda la doméstica, ¿no? Sí. Pero ¿por qué te pareció no muy buena? Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué te pareció no muy buena? No muy buena, pero por otro lado por ahí me estoy equivocando. No lo sé mucho. A ver, cuando entré, la verdad, cuando entré, y ojo, mis alumnos sabrán si lo llevo o no, pero no importa. Lo que me di cuenta, cuando entré me pasó algo. Primero que estoy muy acostumbrada tal vez a una estética muy locura, a mí me encanta Cameron Rowland, esos artistas me matan, ¿entendés lo que digo, no? Sí. Con los contemporáneos. Pues me encanta Caravaggio, bueno, indiscutible, Miguel Ángel, Caravaggio son, olvídate, es increíble. Okay, pero más allá del estilo, digamos, en términos de cómo ves este momento de la Bienal. Y vi lo que hizo Sofía, esta chica Borges, con todo el edificio de Niemeyer, lleno de cortinas, ¿cómo se dice? De plush, de terciopelo velvet. Uh-huh. Toda la planta baja está curada por una chica que se llama Borges, que parece que está muy de moda, una jurada, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Toda la planta baja del edificio hiper Niemeyer, racionalismo, toda la planta baja con los artistas que ella eligió, que eligió a Sarah Lucas, ¿no? De Londres, Jennifer T, creo que es el otro, Jennifer T, casi todos, Sarah Lucas, Jennifer T, y Gusinde, Martín Gusinde, los textos de Gusinde de Chile, de los indios. Sí. ¿Ok? Ahora, acuérdate que es una curaduría afectiva, tipo Gestalt, porque se parecen. A eso me quería referir. Es una curaduría Gestalt, con mucho anónimo del siglo XIX, tipo cuadro de alguien que no sabemos quién es, pero que va. Pero cuadro. Cuadro, parece haber entrado al siglo XIX antes del XIX. Es raro. Eso es la planta baja. Acordate que son 7 curadores, con lo cual cada uno es distinto, ¿no? En este caso lo que hizo Pérez Barreiro es al poner 7, vos no tampoco, lo bueno que tiene para mí es que, viste, cuando viene uno y le agarra el ataque de arte político, documenta acá, hace el archivo, acá hay 7. Bueno, pero ¿vos viste algún común denominador? Sí, pongo lo que me gusta y me chupo un huevo si es bueno o malo. Yo ahí agregaría tipo Mariel Lidis si tengo ganas. Sí, pero además lo que pasó con, bueno, primero para que la gente entienda, Pérez Barreiro, ¿no? Pérez Barreiro. Es un tipo inteligente, ¿no? Bueno, Pérez Barreiro viene del palo de Katzenstein, digamos, son empleados de Phelps de Cisneros y, digamos, vienen de la Fundación Phelps de Cisneros.
y vienen de el arte abstracto como el ejemplo del modernismo latinoamericano. Que, bueno, yo hice una pastela sobre eso, sobre Katzenstein, en donde mi argumento es que pensar el modernismo como el ejemplo de arte latinoamericano es pensar una Latinoamérica sin latinoamericanos. Es decir, digamos, pensar el arte abstracto como el pináculo. Eso es un arte que solamente gusta a cierta burguesía internacional y no representa. Bueno, y de un poco a mí me da impresión. Ni a Tarsila Amaral, ni a Berni, ni a Rivera, ni. Bueno, pero por otro lado, yo ahí tengo un problema con Tarsila Amaral, porque Tarsila Amaral es Ferdinand de Leyé, que ella de hecho trabajó con él. Sí, también. Es contra Ferdinand de Leyé con Palmeras, y además Tarsila Amaral era de una familia azucarera esclavista. Es decir, es lo que sí, es Leyé con Palmeras. No, pero es Leyé con Palmeras. Es decir, trabajó con ella estudia con Leyé, viaja a Río y le pone Palmeras. Pero bueno, digo, a ver, lo que, volviendo a la Bienal de San Pablo, lo que me parece fascinante de la Bienal de San Pablo es cómo él transformó a esta Bienal en una Bienal en donde la relación entre el espectador y el objeto artístico es una relación que se plantea como personal, individual y hacia adentro, colocándose absolutamente de espaldas al Brasil de Lula preso. Digamos, decir, es una Bienal que a mí me dejó en este contexto, digamos, de neoliberalismo con Peña en México, Macri en Buenos Aires y Temer en Brasil. Una Bienal de San Pablo de este tipo es una Bienal profundamente neoliberal. Me contaban que hay como estaciones de reflexión en donde te dice cómo acercarte a la obra. Mire la obra. Es como mindfulness, es como hacer yoga, es como aislate de la sociedad, quédate con la obra, no mire. Que eso es Fer de Cisneros. Eso es Katzenstein. ¿Ok? Sí, claro. Ahora, por eso te digo, tiene algo como de la estética. Igual yo me estoy dando cuenta que hay como una especie de nueva moda curatorial que se le llama curaduría doméstica, que es curaduría tipo como vos pondrías las cosas en tu casa y como que Mersa es cool. Bueno, ¿sabés para mi teoría sobre eso cuál es? Mi teoría, eso vinculalo con Mariela Ibañez, té de colección, en el VIP de Arteban. Es decir, es exacta, esto tiene, y vinculalo con Enrique Avogadro, ministro de Cultura, como experto en emprendimientos creativos. Es esta cosa de que todos podemos hacer una pyme cultural. Todos podemos curar, todos podemos decir, todos somos capaces de expresar nuestra subjetividad y tenemos que ponerla en el mercado y tenemos que ponerla ahí afuera. Que de alguna forma el arte se transformó. El programa de artistas del Ditela es eso. Bueno, pero es eso. Yo fui el año pasado, yo visité el año pasado, entro, digamos, es el vaciamiento absoluto de discurso crítico, de el objeto, de la performance, es decir, es porque me gusta y respetame. Bueno, pero a ver, vos me decís, ¿por qué no escribís más? Pues no me pasa nada, Rodrigo, yo no puedo escribir con cosas que no me pasan nada, la nada misma. Bueno, pero eso es un poco nostálgico también, pero no te podés colocar en el lugar de la viuda nostálgica que llora como Penélope que está esperando a que vuelva Ulises. No. Sí, puede ser, pero me tiene que, digamos, como que decir, bueno, me cuesta encontrar a alguien, a tanto que no, bueno, pero un artista que decís, ¿cómo me conmovió? También uno vio mucho arte, ¿viste? Bueno, escúchame, acabo de ver hoy una artista argentina que no la tenía, hoy fui a verla acá al Goldsmith Contemporary, se llama Mirka Rothenberg. ¿Escuchaste de ella? Bueno. Estuvo a cargo de Bauxite City. Pero estuvo a cargo de Bauxite City. Cagamos. No. ¿Viste acá que hubo una movida Bauxite City? No, sí, un asco. Pero, ¿y ella estuvo en eso? Mirka Rothenberg estuvo
con una película que se llama Generator, no sé qué es Generator. Me gustó. Mucho. Me gustó. Excelente. Me gustó. Mirka Rottenberg. Mirka Rottenberg. Acá está haciendo es una especie, ella como que toma de John Jonas esta cosa de el videoarte, la instalación y la performance. Entonces vos entrás a la muestra y toda la muestra, los diferentes, son 3 niveles, te va metiendo, vos te metés un video, refiere a otro, y refiere a otro, refiere a otro, y todo tiene que ver, es una alegoría del sistema tardocapitalista. Muy interesante, la verdad que... Me encantó, la vi acá, la trajo a esta Cecilia Alemani, la trajo y la puso en el lugar del Bomberos de Voluntarios de La Boca, con una película buenísima. Me encantó. No, hay cosas que me gustan, no digo que no, pero en general, no es que no. O sea, yo igual también descansé un poco de escribir. Viste que escribir con mucha intensidad lleva. ¿Viste? Mierda. Con eso. No, pero además vos escribías con mucha intensidad y vivías con mucha intensidad. Estabas en los dos frentes. Es decir, a la noche se te venían a tu casa. ¿Qué? Vos escribías y a la noche se te venían todos a tu casa. Si yo estuve ahí. Sí, estuvo bueno. Esas tertulias. Por eso un poco lo que te digo, y bueno, un poco para comentarle lo de Pablo, yo no fue una idea mía, me llamaron del Malva y hay gente que no está de acuerdo con nuestra muestra y la entiendo también. ¿Pero en qué sentido no están de acuerdo? Bueno, casi todo el mundo del arte sí, pero es verdad que la hicieron muy rapidito, es una muestra que se hizo muy rapidito, con muy poca investigación. No es una muestra, pero yo dije, bueno, tampoco me puedo... A mí lo que me ayudó... Este es el problema en la Argentina, no asocian muestras con investigación, no se puede hacer una muestra sin investigación. No puedes hacer una muestra por lo de empezando en abril. No. ¿Ves? Hay tanto para hacer de Pablo, no tiene libros, Pablo Suárez no hay libros. Yo ahora sí tengo ganas de ponerme y tengo un proyecto para... Laura. Hacer un catálogo razonable de la obra de Pablo. Ahora sí. Y además vos lo tenés que... No, y si hay alguien que lo tiene que hacer, sos vos. Es decir, si sos la que estaba al lado. Ponerle cabeza, tiempo, y además me animé a abrir. A mí lo que me ayudó con lo de esta muestra de Malva, por más que dije, cuando me llamaron, me decían, no entiendo, ¿y para cuándo es? ¿Para el 2020? ¿Para el 2019? No, para inaugurarla en diciembre. Yo dije, no hay forma, no entiendo lo que van a hacer. Bueno, pero es la fecha que tenemos, que yo... Argentina, improvisación, rápido, eso me dolió mucho, me dolió. Por otro lado yo dije, bueno, Laura, vivo en la Argentina es esto, yo no me puedo poner en contra de eso. ¿Qué hago? No te doy nada. A mí lo que me obligó, lo que fue bueno es que yo tenía un archivo encerrado, guardado, así que no abrí más, pero porque no tenía nadie más me lo había pedido, no tenía, y yo por un tiempo dije, bueno, necesito que pase el dolor de lo que fue Pablo en mi vida para voy a poderme escuchar y yo lo que creo es que la muestra es positiva en tanto y en cuanto lo pone en circulación. Es decir, yo creo que hubo un periodo de no sé cuántos años en donde no se escuchó de Pablo. Yo no podía creer que una obra como la de Pablo no hubiera tenido ya una retrospectiva en el Bellas Artes, por ejemplo, con Roberto Amigo. Porque esto es una de las preguntas, y para ir cerrando, para que no sea tan largo, una de las preguntas que te quería hacer es cómo llegamos a, por ejemplo, Di Girolamo, figura favorita de la era K, y no Pablo Suárez, que es como la figura como de cabeza, es la terraza, ¿no? Es decir, la figura de cabeza del kirchnerismo tenía que haber sido Pablo Suárez, y es como que otros ocuparon ese lugar. A mí lo que me da la impresión es que en Pablo ha habido, por las razones que sea, tu dolor y el mamans greed, hubo un vacío. No, de acuerdo, igual, yo, mi dolor, si a mí alguien venía y me decía, Laura, vamos a armar algo grosso con Pablo, yo lo habría, no es que me dolía, pero no es que yo dije yo voy a negar y no voy a hablar más. Nadie más me quiso hacer nunca más nada más de Pablo. Entonces yo dije, bueno, nadie más quería hablar, nadie. Pero qué raro, ¿por qué eso? Yo no entiendo, no lo termino de entender, porque es una figura muy necesaria en ese momento de quiebre entre ese modernismo que se agota
y que no sabe cómo regenerarse, no se regenera en la Argentina, y su último momento es Pablo, ¿viste? Después está Pombo, Jarte, Gordín y ello en un proyecto que flota y que empieza a caerse, porque no se sostiene no se sostiene críticamente. Porque Pombo, ¿qué hace? Pombo se alía con Katzenstein, y el resultado es que Katzenstein no te da discurso crítico. Claro. El tipo de Katzenstein lo único que dice es: el arte es light, es arte. En realidad no ven lo importante para mí del Rojas, que es su absoluta e inconsciente contradictoriedad, que es, por un lado, estar en contra desde la uva de el menemismo, cuando en realidad a través de Ruth Ben-Sacar lo único que hacían era desesperadamente objetos para vender a esas figuras menemistas, a esas figuras del neoliberalismo, ¿no? Entonces, por un lado se plantea como crítico, por otro lado reafirma el sistema, y en el medio quedan ellos jugando un poco como figuritas dando vuelta entre las galerías en un sistema de precarización del mercado que se fue precarizando más, y la crítica se fue haciendo más vacía, y acá estamos. Bueno, para terminar, que vos me preguntabas de lo de el tema de Mamán, es que en un momento cuando Orly se queda sin galería, porque no tiene galería y no le dan bola, que en un momento la única galería, como hay muchas galerías más, por ejemplo, y Orly decide, no Benedí, no no lo otro, aparece el proyecto de él, y Daniel dice en el momento que compraba obra, ¿te acordás que compraba obra? Claro. Él compró toda la serie de Norberto Gómez, que tiene la mejor obra de Norberto Gómez. Sí, pero al mismo tiempo lo que hace Mamán es... No lo muestra. Y no entiende que eso... Todo por X plata, esa plata a Pablo le venía bárbaro y le compró... Pero lo saca de circulación. Entonces, y al sacarlo de circulación lo termina matando. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque con Norberto Gómez pasa algo muy parecido, ¿eh? Es decir, porque en donde Mamán falla, y lo conozco mucho, y lo conozco de los dos lados, porque también fui cliente de él, es decir, con cientos de miles, es decir, lo que digo es, donde él falla es en el generar discurso en torno de una obra. Entonces es como que él puede hacer la cosa kiosquera de un nivel considerable, pero no puede pasar al posicionamiento estratégico del artista. Es una lástima, no sé por qué hace eso. Es una pena. Porque él tiene una tienda con obra de Pablo increíble, que por otro lado es muy difícil de vender porque tiene unos precios que... Pero este es el problema de Pablo, porque yo estuve interesado en comprar enseguida obra de Pablo, en el momento que compraba. Yo ahora me saqué todas las paredes limpias. Tengo todos mis cuadros, los tiene mi mejor amigo acá. Se los di todos. Yo me cansé del arte. Yo hablo de arte, no lo quiero alrededor. Pero lo que digo es, los precios que pedía, lo que terminan haciendo es matando el mercado. Entonces, y circula un mismo grupo de gente que compra uno, otro y qué sé yo, y el resultado es que va desapareciendo el artista, y durante 15 años nadie vio a Pablo Suárez. No fue para que te quede claro, yo obviamente estaba destruida total, se perdió, se murió mi mejor amigo, no sabía ni siquiera la intensidad de lo que significaba eso, nunca había experimentado ese dolor tan intenso nunca en mi vida, pero aparte de eso, lo que pasó es como que nadie más habló de él, aparecieron como, ¿entendés? Eso fue raro, eso, yo dije, y ahora apareció esta muestra, y obviamente se contactaron, y qué sé yo, me gustaría, igual, y ahora sí ya me puse... Porque yo ya no siento dolor a nada. Aparte lo escucho hablar a Pablo y es genial. O sea, tiene cosas que te morís de risa, que es contradictorio, tiene un montón de textos buenísimos, tiene cosas muy buenas, y que creo que eso sería bueno, como que eso
hace pensar a las nuevas generaciones muchas cosas acerca del arte, que está buena, y que bueno, que dije, yo no me voy a negar a esto. Hay otra gente que te dice, como que, no, pero bueno, habría que hacer sí, hay que hacer una muestra con más tiempo y con más organización, pero no sé, porque viste que acá es así, eso ya se hace de esta manera, las cosas, ¿no? En cual yo, digamos, estoy colaborando, dando toda la información, me piden todo el tiempo cosas, me están a preguntarme, mil cosas que igual son sorprendentes, ¿no? Porque hay cosas como que no sabían de pronto que una obra que le iban a hacer de nuevo porque estaba destruida y dijeron, no, archivo, esta obra está en Houston. O sea, hay cosas Bueno, pero te das cuenta, es decir, acá hace falta, bueno, vos sabés que una de las cosas es que no hay catálogo razonado de ningún artista argentino salvo Jules Solar. ¿No hay de Jules? No, el único catálogo razonado que hay es de Jules. No hay catálogos razonados de artistas argentinos. Entonces, es decir, no existen. Entonces, en el caso de Pablo, una obra como la de Pablo es como muy necesario porque te van a empezar a aparecer chongos inventados. Sí. No, pero aparte con Pablo te aparecen flores tipo la cámara, chongos, mujeres, escenas de amor. Es la contradicción más, ¿entendés? Arte conceptual, la cosa escritora, la cosa, tiene esa riqueza de artista como muy polifacético y creo igual que excede los límites de nuestra conversación, porque si no nos vamos a quedar hasta cualquier hora, que todo eso que vos decís de Pablo lo tiene, y Pablo era amoroso y contradictorio, amoroso y cruel, y quiero ser muy popular, pero soy re aristocrático a la vez. Pero re. Que este es mi problema con él. Este es mi problema, porque digamos, yo soy hijo de mi papá boxeador. Yo vengo de entonces mi problema con él como personaje popular, yo me agarro de lo popular, no es un personaje muy popular. Por eso, yo digo, cuando se me viene con la cosa popular le digo, pará un poquito, ¿no? Lo que más amaba Pablo Suárez, y la gente se va a impactar si yo saco esas entrevistas, todo el día hablaba del arte norteamericano, de Faulkner, ¿entendés? Claro. También bueno, puedo ver a Faulkner en él, claro. Bueno, Laura, ha sido un enorme placer. Para mí también. Hablar contigo. No va a ser la última, porque sos una especie, porque sos como la historia oral de ese momento de la historia del arte argentino, como yo lo llamo, en mi libro del modernismo agónico. Y digamos que sos de alguna forma la única que saltó de ese modernismo agónico hacia la contemporaneidad, un poco como que murió en el intento, pero por lo menos saltó. Bueno, hay otro mundo, a ver, busquemos un poco lo otro y eso, pero no, desde ya me encantó, y lo mismo más allá de esta conversación, tener como un interlocutor válido con el que uno puede hablar de cosas tipo, boludo, leí este libro, me mató, o la Bienal es una pelotudez, o genial. Viste cuando uno dice, viste que hay muchas de estas cosas que uno dice. Bueno, interlocutores, claro. Acá estamos. Absolutamente. Tipo, ¿viejo es un idiota o no? O sea, bueno, cínicamente, ¿no? Pero como decir, Dios mío, viene artista que me mató, me quemó la cabeza, y está genial, ¿no? Poder hablarlo con vos. Bueno, gracias, Rodrigo. Fantástico. Gracias a vos. Un beso grande. Un archivo grande. Ya vamos a hablar del archivo ese. No, me lo pedís, no hay problema. De verdad, que sirva para algo. Fantástico. Que te sirva. Un beso enorme. Chau, chau. Chau, chau.